todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres. Román Meyer, este joven arquitecto que tiene a su cargo la Secretaría de Desarrollo Urbano. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, compañeras, compañeros? Estamos en otro capítulo de Voces de la Transformación y ahora estamos con Román Meyer, titular de la SEDATU, y pues para agradecerte mucho tu tiempo y tu trabajo, Román, porque pues, lo vemos en todos lados y pues con el gusto de estar en este espacio. Yo iniciaría preguntándote qué es la SEDATU, porque cuando pensamos en la SEDATU en el viejo régimen, pensamos en Rosario Robles, en la estafa maestra, en corrupción, obra pública en el viejo régimen está muy ligada a esquemas de corrupción que lamentablemente no permitieron que avanzaran muchas obras en nuestro país. ¿Qué es la SEDATU? Sí. ¿Para qué sirve y cómo la piensas desde la 4T? Claro, a ver, yo creo que voy a empezar haciendo un diagnóstico de cómo se conformó la SEDATU. La SEDATU viene de lo que es la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, una secretaría que estaba constituida para darle seguimiento al reparto agrario. Y en el 2012 se toma esta idea de, en ese entonces, un candidato a la presidencia, de fusionar la Secretaría de la Reforma Agraria con una dirección de Sedesol que ve temas urbanos o veía temas urbanos. Y es ahí en el momento en que entra a fusión una Secretaría de Temas Agrarios con una que ve temas urbanos, bajo una lógica, una concepción del territorio, que ese territorio, yo digo que ese mantel donde todos bordamos, que se llama México, tienen pues diferentes aristas, diferentes caras. Una de ellas es la parte ambiental, la otra es la parte agraria, la otra es la parte urbana. Entonces, una secretaría que le da seguimiento y coordinación al sector agrario. Es importante señalar que el 52% del territorio nacional sigue siendo ejidos y comunidades. 2% del territorio nacional. La mayoría de México son ejidos y comunidades en su gran extensión. El resto son propiedad privada y terrenos nacionales. Es una secretaría que ve el tema agrario, coordina la propiedad agraria, el registro agrario nacional, pero también en su nacimiento ve el tema urbano, ve el tema de la planificación urbana, de cómo hacer mejores los sectores donde vivimos, cómo hacer mejores las ciudades donde vivimos. Y se le suma un último elemento, la política de vivienda, que anteriormente no la tenía la secretaría. Es una secretaría que ve temas agrarios, que le da seguimiento y coordinación con el registro agrario nacional, con la propiedad agraria, ve temas de coordinación en materia de desarrollo urbano y asume la responsabilidad de la coordinación de la política de vivienda. Esto quiere decir la coordinación con Infonavit, FOBISTE, Sociedad Hipotecaria Federal, la propia Comisión Nacional de Vivienda, las grandes instituciones en materia de vivienda. Entonces, digamos, es tripartita la institución: agraria, urbana, vivienda. Y en los tres ha habido varios avances a mitad del camino, ¿no? Vemos el programa de mejoramiento urbano que has recorrido todo el país. Entiendo con un enfoque sobre todo donde hay más abandono, donde falta que también el espacio público mejore el bienestar de las comunidades donde hay una violencia, etc. Estás también involucrado con el Infonavit en temas de vivienda, y en el tema agrario no tengo tan claro qué es lo que se ha estado haciendo. En el tema agrario se lleva a cabo, digamos, la coordinación en materia de Procuraduría Agraria con el Procurador. El Registro Agrario Nacional es la instancia que da trámites a todo, digamos, los ejidatarios, a todos los comuneros. Más o menos llevamos al año más de 1 millón de trámites que ejidos y comuneros llevan de forma interna.
Y por otro lado, digamos, en materia de desarrollo urbano, el programa más importante para nosotros es el programa de mejoramiento urbano, que es un programa que, digamos, ataca en tres aspectos. Uno, conforma equipamientos y servicios básicos, agua, luz, drenaje, pavimentación y equipamientos, que son los espacios públicos, deportivos, mercados, plazas públicas, centros de aprendizaje, centros de salud, etcétera, etcétera, de aquellas colonias de mayor rezago a nivel nacional. Nosotros trabajamos de los 50 municipios más violentos del país, estamos trabajando en la mitad de ellos a través del programa de mejoramiento urbano y exactamente en las colonias de mayor rezago de desarrollo y oportunidad. Además de eso, en ese mismo programa y en las mismas, digamos, áreas de intervención se lleva a cabo el programa de vivienda social a través de la Comisión de Vivienda. Entonces no solamente es la conformación de nueva plaza pública, sino la mejora de las viviendas aledañas. También en la misma lógica de concentración de esfuerzos actualizamos el programa de desarrollo urbano municipal, que es un tema de planeación. ¿Qué es el programa de desarrollo urbano municipal? Es muy importante porque es quien dictamina los usos de suelo donde vivimos. Es una facultad local la dictaminación de los usos de suelo y que lamentablemente pues muy poca gente conoce. A veces yo pregunto, bueno, ¿quién de aquí ha leído el programa de desarrollo urbano del municipio, de la alcaldía donde vive? Muy pocos. Y eso es un tema muy importante porque es el instrumento que dictamina cómo se estructuran las ciudades donde vivimos y que muy poco se conoce y que termina siendo en muchas ocasiones un poco opaca. Aquí en la ciudad lo vimos en la última administración, a través de los programas de desarrollo urbano hubo un crecimiento urbano a través del negocio inmobiliario sin lógica, ¿no? Bueno, con la lógica del dinero, pero con una lógica de ciudad, de infraestructura y claro que seguramente a nivel nacional y a nivel municipal, ya pensando en la extensión del país, pues seguramente hubo ahí cantidad de malos usos, ¿no?, de los programas. Y además de mal uso, algo que ha afectado mucho en materia de desarrollo y también de crecimiento como país, como nación, es que estos instrumentos tan importantes, además de que son desconocidos, más del 80%, prácticamente 85% están desactualizados y no existen. Y ese instrumento tiene que ser un instrumento que toma en consideración temas ambientales, temas de recarga del acuífero, temas de capacidades y densidades, de posibles demandas futuros de abastecimiento de servicios básicos, que debe de regir el programa de inversión del propio municipio y en muchas ocasiones en su coordinación con los gobiernos estatales. Estos instrumentos pues tienen que tener una lógica digamos, de equilibrio del desarrollo urbano, del desarrollo de nuestras ciudades. Y es ahí donde creemos que hay que apostar en el largo plazo. Los instrumentos de planeación a lo mejor no tienen mucho sex appeal, porque no es algo como que pueda ser posible. Pero creo que es de las cuestiones más importantes que podemos hacer en el largo plazo. Que quede muy claro dónde sí se debe construir y dónde no se debe construir. ¿Cuáles son esos mantos acuíferos, esos bosques, esas selvas, esos pulmones que tenemos que preservar? Donde el tema normativo ambiental se tiene que conjugar con el urbano para que veamos de forma integral el territorio con una lógica de prevención de riesgos. ¿Cuántos desarrollos habitacionales no están en laderas? Que posteriormente, por un tema de clara planeación, pues ¿no? A veces las lluvias se llevan colonias enteras, ¿no? Y pues esa es la realidad de la mayoría del México urbano. Claro, porque creció el país con una mala planeación urbana, con obras públicas de baja calidad por la corrupción y yo insisto que, y lo ha dicho el presidente de la República muchas veces, ¿no?, el esquema neoliberal en México ha sido un esquema basado en la corrupción. Y yo por eso te decía al inicio, pensar en obra pública de repente implica pensar
en este odioso dicho que tenía el priismo, ¿no? Cuando hay obra sobra, y en una lógica que, si pensamos en las grandes obras de los últimos años, a mí no me llega a la mente alguna obra que nos enorgullezca, ¿no? Por su importancia simbólica y belleza arquitectónica, estoy seguro de que este arco, este monumento, se sumará a la majestuosidad de obras tan emblemáticas y admiradas por todos los mexicanos, como son el Ángel de la Independencia, el Hemiciclo a Juárez o el Monumento a la Revolución. Esta obra será un símbolo de orgullo y de unidad para los mexicanos de hoy y para los mexicanos del futuro. Digo, está el escandaloso caso de la Estela de Luz y algunos otros, pero hoy vemos, por ejemplo, en todo el país que tú has estado, bueno, no has estado inaugurando, porque además creo que esa es una de tus características, ser un secretario en territorio y sin mucha parafernalia, pero vemos que hay muchísimos territorios recuperados, muchísimas obras, también están involucrados en los proyectos estratégicos de infraestructura, ¿no? Es decir, esta labor sin duda está cambiando, no creo que se alcance a dimensionar lo profundo que ha implicado los primeros años del gobierno con una SEDATU con una visión muy clara, a diferencia de lo que era anteriormente. Pero ¿qué ha significado en la vida cotidiana de la gente estas obras que ustedes han hecho? Obras deportivas, mercados, ¿cómo ha impactado en las zonas, las comunidades donde han llegado? Yo creo que, si bien es una interpretación personal, yo creo que hemos impactado en poder conformar sentidos de identidad local. Es un tema muy importante. Cuando nos encontramos en zonas centrales como la que estamos aquí platicando tú y yo, hay referentes de apropiación, de identidad local, del contexto donde tú y yo vivimos, la Alameda Central, la Torre, el Sol, de las Artes, la Reforma. O sea, tenemos estos grandes espacios públicos que nos dan identidad. Pero ¿qué pasa en estos contextos donde en periferias, ¿no?, de las ciudades, estas imágenes pues, de abandono de infraestructura, abandono del Estado mexicano en su presencia en sus territorios? Y es ahí donde el programa voltea hacia esos territorios, voltea donde ese más del 40-50% de los mexicanos vive con carencias de cuestiones básicas, que es ¿dónde puede ir mi hijo a jugar que sea seguro? ¿Dónde puedo llevar a mi hijo a una clase de natación? ¿Dónde puede ir a un mercado público de calidad? Que la calle esté iluminada, que el ancho de banqueta pues, me permita a mi tía o mi abuela poder transitar en una silla de ruedas. Porque es el espacio público donde lamentablemente gran parte de nuestros conflictos como sociedad se llevan a cabo, los problemas sociales, pero también debería de ser el espacio público, el espacio donde podamos limar nuestras diferencias. Y ahí yo creo que es lo que podemos hacer con esas comunidades, un sentido de dignidad, donde no hay nada. Se rescata un espacio y se les dice a ellos, ¿no? Este es un espacio suyo. No es del gobierno federal, no es del gobierno estatal, no es del gobierno local. No venimos a poner placas de inauguración o abrir historia, sino darles a entender a esa comunidad que es un reto para ellos y que ellos tienen que administrar, que no es la autoridad. Si bien la autoridad debe de ayudar y debe de administrar el espacio en el sentido de mantenimiento, pues es la ciudadanía, son los vecinos los que tienen que se apropian de esos espacios. Entonces, pensémoslo como espacios que dignifican la vida de muchos mexicanos. Que más que se atienden zonas, por ejemplo, platicábamos la otra vez con Carlos Martínez, y él decía, es que este modelo que en su momento tuvo el Infonavit, de mandar al trabajador a la zona de vivienda, donde no hay realidad, no hay nada, ¿no? Es como destinar a que siempre vivas en algo que no es habitable, que realmente es sobrevivencia. No le das los derechos.
derechos básicos, entre ellos el derecho a la ciudad. Que más violenta las propias normativas que hablan de que una vivienda tiene que tener, debe ser digna, tiene que tener acceso a las vialidades, a una escuela, ¿no? A servicios básicos. Entonces, han estado trabajando también de manera conjunta, pero tienen que trabajar. Trabajamos de manera conjunta, algo muy importante que hemos hecho en materia de vivienda. Hicimos una reforma de la ley de Infonavit, y cambiamos por completo el modelo. Era un modelo que estaba destinado a vivienda nueva. Afortunadamente, cuando nosotros entramos a ser un equipo técnico en el 2017. En ese entonces era su servidor, David Cervantes, el subsecretario, y Rogelio Jiménez Pons. Éramos 3 personas. Y tuvo la muy buena idea el presidente, en ese entonces licenciado López Obrador, de conformar equipos técnicos que tuvieran 1 año y medio para hacer la política pública, para pensar, porque en la administración ya no tienes que Entonces nos dimos a la tarea de hacer un análisis profundo por más de 1 año en materia urbana, en tema agrario, en tema de vivienda. Y nos dimos cuenta que el 80% del rezago habitacional en México se puede atender con mejoras y ampliaciones de las viviendas que actualmente existen. El 80% del rezago habitacional se combate directamente con mejoras y ampliaciones de las viviendas preexistentes. Entonces, si tú tienes un modelo, en ese entonces, bueno, el nombre que ponías el modelo fordista, ¿no? De estas casas te distraes, no se encuentra tu casa, ¿no? Todos son iguales. Todos son iguales. Exactamente, entonces tiene que ser muy bueno en la orientación, ¿no? Pero ese no era lo que necesitábamos como tales. Y por eso es que, en parte, terminamos con un México con 650,000 viviendas abandonadas. No se ven porque están distribuidas en el territorio. ¿Pero qué son 650,000 viviendas abandonadas? Es la zona metropolitana de Puebla. Como si las juntaras. Sí, estuviera totalmente vacío. Abandonadas, vandalizadas, quemadas, nichos de delincuencia, extorsión, cobro de pisos, porque se abandonaron las viviendas. Porque a pesar de, sí, ser viviendas de interés social, si a un trabajador le toma más tiempo tomar el camión, gasta más en el transporte público de lo que gana, en automático se lo abandona. Es un modelo en el cual era solamente colocar los precios de forma masiva. Como por cumplir. Y ahora lo que hemos hecho es aperturar la libertad de selección, que tengan el mismo monto de recurso para poder hacer autoproducción de vivienda, porque ahí está la gran oportunidad, la autoproducción asistida, que la gente pueda mejorar o ampliar sus propias viviendas, sí, con el apoyo de un técnico, pero que ya no se centre la política en a fuerza o vivienda nueva o vivienda nueva. Y si necesitas mejorar o ampliar la tuya, pues Infonavit no te presta, nomás te presta para vivienda nueva. Pues es un fracaso deliberado de atender la necesidad central. Sí, era como pensar que las familias no iban a aspirar a vivir mejor, ¿no? Porque de repente pues, es lo que te alcanza. No, más bien era una cuestión en que el subsidio, porque aparte el gobierno federal subsidiaba esa vivienda. Y hay claros indicadores de que la vivienda subsidiada fue la más abandonada. Entonces era un doble crimen. Uno era el recurso federal que se malgastaba en un subsidio que no tenía finalidad alguna, y por otro lado el esfuerzo del trabajador se perdía en viviendas abandonadas, en conjuntos habitacionales sin servicios. Y nos hemos enfocado en la autoproducción, en que tú tengas la libertad de usar el dinero, que es tu dinero, en lo que tú requieres. No comprar, sino en ampliar y mejorar. Oye, ¿y cuántas obras han hecho en lo que va de la administración que con impacto, digamos, en aquí la numeraria que me dejaron al día de hoy? Más de 800 horas. Más de 800 horas. Más o menos eso equivale más de 220 zócalos de la Ciudad de México. Que el presupuesto también ¿tienes más o menos el dato? Porque, por ejemplo, en el caso de
estas acusaciones en la estafa maestra Rosario Robles, tan solo la Auditoría Superior de la Federación planteaba que en 2016-17 se desviaron cerca de 1.600 o 700 millones de pesos. ¿Cuántas obras se pueden haber hecho? Bastantes obras. El monto acumulado con las acciones de vivienda, quien ejecuta es la propia Comisión Nacional de Vivienda, entonces como dos. Hacemos equipamientos de espacios públicos y hacemos acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda en los mismos polígonos. Llevamos aproximadamente 30.000 millones de pesos en estos 3 años, un poco más de 30.000. ¿Y 800 obras entre escuelas, deportivos, mercados públicos, academias de policías, de todo, o sea, todo lo que son carencias de servicios y espacios públicos. Y sobre todo hemos barrido pues gran parte del país. Empezamos en el 2019 en la parte norte, en los estados fronterizos, luego en el siguiente año 2020 nos bajamos a la parte central y nos hemos concentrado como un mecanismo de apoyo a los grandes proyectos regionales. Llámese el aeropuerto Felipe Ángeles, en los 8 municipios aledaños hemos intervenido con el tema de planeación, con el tema de vivienda y con el tema de equipamiento. El Istmo de Tehuantepec estamos este año participando con 77 obras en más de 20 municipios y todo el corredor del Tren Maya. Entonces estamos, digamos, haciendo inversión complementaria a los grandes proyectos de desarrollo regional, empezando con el tema de la planeación, con el tema de servicios básicos y de espacios públicos y con el tema de vivienda. Es con un impacto que probablemente todavía no se alcance a medir, ¿no? Pero que sin duda abona esta política de bienestar que el presidente ha planteado. Oye, a ver, rapidísimo, igual para ir cerrando, ¿cuáles serían de esas tus obras que te han generado más impacto? Porque veo que lo han hecho con la comunidad, ¿no? Se involucran a la comunidad, o sea, no es algo que se ocurra desde el escritorio de vamos a poner ahí una cancha de básquetbol, ¿no? O sea, se involucra a la comunidad, se piensa, digamos, en el entorno como algo que justo esto que decías, que la ciudadanía se apropie, porque si no se genera identidad, si no es algo que se necesita, algo que nos involucre, pues igual podemos hacer obras, pero... Sí, que no tienen mucho impacto. Mira, nosotros, dos cosas, entramos, antes de que entre una retroexcavadora, nosotros entramos un año antes. Si ves que entra una retroexcavadora, nosotros llegamos al territorio a hacer análisis social, demográfico, de gabinete, talleres de participación ciudadana, y en la medida posible, pues tenemos poco tiempo. O sea, es un año de planeación, un año de obra y un año de seguimiento después de la obra, porque no solamente es hacer las obras, sino tenemos todo un proceso de seguimiento, de operación, mantenimiento, porque políticamente tienes que estar ahí. Y las obras, yo creo que de las más importantes en cuestión, digamos, a mí me gustó mucho una obra que está en Jico, se llama la colonia Jico, el Parque Jico en Tijuana, la Jicoteca. Es una colonia donde pues es muy raro ver la autoridad en cualquier órgano, el gobierno municipal, estatal, y es una colonia, como muchas colonias en México, pues que crecieron de forma irregular, carentes de drenaje, agua, con grandes problemas de inseguridad, ¿no? O sea, ahí quien domina la plaza no es el Estado mexicano. Y teníamos un terreno que por cuestiones topográficas Tijuana es pura montañita, ¿no? Entonces es muy difícil en Tijuana tener espacios públicos porque no hay suelo firme, o sea, no hay espacios para una cancha de fútbol o basquetbol porque todo es irregular y los costos de hacer proyectos planos es altísimo. En esa colonia hicimos todo un parque lineal donde anteriormente era pues un tiradero, lo transformamos, había un problema de salubridad porque había muchas bajadas de aguas grises que daban hacia esa zona y muchas casas también tenían problemas estructurales. Entonces, pues a mí me gustó mucho porque cuando íbamos en la tarde, noche, sobre todo cuando estábamos ya acabando el proyecto, pues sí veíamos como los chavos, ¿no?
chavitos de 10, 15 años, algunos ya enganchados, ¿no? Salían a disfrutar del espacio, salían a hacer como retas, ¿no? Entonces, como que por un momento se olvidaban de sus problemas y les daban ese sentido de identidad. Además de que luego cuando regresábamos, porque nadie da mantenimiento a sus espacios en esos lugares, pues se generaron agrupaciones de señoras, amas de casa, que se coordinaban para limpiar, cambiar plantas, etc. Entonces, ha sido un proyecto muy interesante. Claro, porque se han apropiado. Y yo creo que eso es algo, insisto, que a lo mejor todavía no alcanzamos a ver los efectos, pero es parte de este proyecto de transformación en el que el espacio público, la obra pública, el mejoramiento de la zona donde vivimos, sin duda también, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Que son las que lamentablemente este modelo neoliberal pudieran ser las más condenadas a entornos, a veces hasta familiares, entornos sociales de mucha violencia, y tener una salida en un espacio público donde incluso te sientas seguro, te sientas parte. Yo creo que sin duda, probablemente incluso no tanto en la Ciudad de México o en las ciudades, pero en lugares donde sin duda han sido abandonados, yo creo que va a tener un impacto en esto que buscamos, que es el bienestar social, ¿no? Oye, para ir cerrando, quisiera hacerte dos preguntas. Sí. Tú eres uno de los secretarios más jóvenes en este proyecto de transformación. Una de las reflexiones que a veces tenemos desde el partido, desde la militancia, es la necesidad de tener más cuadros, que no solamente sean políticos, militantes, sino que sean cuadros técnicos, que podamos llegar a los espacios de toma de decisión y hacer un trabajo con este doble sentido que el presidente ha planteado, ¿no? con principios y con eficacia. Creo que los proyectos de transformación, la izquierda, que es el primer gobierno que tenemos, se enfrenta a eso, a la necesidad de tener más y mejores cuadros que podamos coberturar o cubrir esa expectativa y ese anhelo que hay en la gente de cambio. Ahí te preguntaría, pues, ¿qué consejo le darías a todos esos militantes jóvenes que a veces, quizás desde la solo militancia y rebeldía, pues no nos ha quedado claro, no ha quedado claro que necesitamos seguir formándonos como cuadros técnicos? Y la otra muy ligada, yo creo que a veces en las universidades, sobre todo ahora por la pandemia y demás, no ha habido la gran discusión de la necesidad de los cuadros técnicos que necesitamos. Creo que, por ejemplo, arquitectos, necesitamos muchos arquitectos con compromiso social, necesitamos muchos abogados en administración pública, es decir, hay una cantidad de profesionistas que se necesitan en la administración pública, y sobre todo en este momento, creo yo, pensando que queremos gobernar un buen rato para poder cimentar la transformación, pues ¿qué invitaciones harías? Porque yo creo que a veces vemos desde las universidades distantes esta posibilidad de incidir en la cosa pública o en la administración, y la realidad es que yo creo que si hay algo que el proyecto de transformación necesita a corto y mediano plazo, justamente es que esos cuadros técnicos se acerquen a la administración pública y puedan prepararse para ello. Yo creo que sí es muy importante la conformación de los cuadros técnicos. Yo te voy a hablar de los cuadros técnicos desde la administración pública. Sin duda alguna, toda institución, ya sea esta institución o un partido que sigue siendo una institución, debe conformar cuerpos técnicos que deben de canalizarse a permanecer ahí grandes periodos, que puedan hacer carreras administrativas. Y te hablo yo en lo particular desde una secretaría muy joven, probablemente la Secretaría de Estado más joven que hay en el país, a comparación de otras secretarías como el Ejército Mexicano, que lleva, podemos decir, 200 años institucionalizada, la Secretaría de Relaciones Exteriores, principios del siglo XX, la Gobernación. Y sí es muy importante en una administración pública conformar cuadros técnicos, y debe de haber secretarías técnicas en el sentido de hacer política a través de la técnica, porque en el poder ejecutivo se tiene que hacer la ejecución muy rápido, lamentablemente no el tiempo que nosotros quisiéramos para analizar todas las variables.
Pero entonces sí es muy importante que en la rapidez de la toma de decisión tengas cuerpos técnicos especializados, llámense geógrafos, llámense urbanistas, llámense arquitectos, llámense sociólogos, llámense economistas, llámense biólogos, multidisciplinarios que te puedan dar rápidamente los resultados mínimos para tomar decisiones en materia de política pública. Entonces, a todos los jóvenes, pues invitarlos a que toquen las puertas de las instancias, que se hagan partícipes, que critiquen el trabajo que se hace desde el gobierno federal, desde otras dependencias estatales o locales. Y en materia, lo que a mí me compete, en materia de planeación urbana, que se hagan partícipes de lo que sucede en sus cuadras, en sus calles, en su manzana, que nos demos por enterados de ese documento, ese análisis que rige los usos de suelo de la manzana, de la calle donde vivo, que el tema de educación urbana tiene que ser un tema desde la niñez, tiene que ser un tema de educación básica y al mismo tiempo es un tema de seguridad. Entonces, invitarlos a que se hagan partícipes en la toma de decisiones de algo que nos compete a todos, que es donde vivimos y el entorno donde vivimos. Y que no se desanimen, algunos podrán irse más en el camino, digamos, político, otros podrán encontrar su camino en la parte más técnica, pero siempre con un mismo fin, que es mejorar la condición en la que todos vivimos. Y que lo podemos hacer desde cualquier espacio. Sí. Por lo menos muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por el espacio, y pues enhorabuena para lo que viene, porque todavía faltan unos años para seguir transformando desde la SEDATU. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad, viva México. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres.